El bien, la verdad, la razón, la justicia, ¿qué son? Son entes que se pueden conocer con características permanentes. Son principios de la teoría del Estado Social Democrático de Derecho. El realismo político no ahonda en esto, el idealismo sí. Sun Tzu, Maquiavelo, Carl Schmitt, por encima de espacios temporales, explican cómo mantener el poder, pero no el contenido bueno o malo de su práctica. Cabe recordar la frase de Pilatos a Jesús, en respuesta a la aseveración de que él era la sustanciación de la verdad. Pilatos le preguntó a Jesús, «Cui est veritas?» ¿Qué es la verdad? La verdad es como una nube, cambiante como el poema de Bertolt Brecht. La nube es blanca siempre y cuando sea blanca. Es la luz que descubre entre sombras las cosas tal cual son. Decía Brecht, y por encima de nosotros, en el hermoso cielo estival, había una nube que contemplé durante mucho tiempo. Era tremendamente alta y blanquísima, y al mirar de nuevo hacia arriba ya no estaba. Si abrimos el dispositivo de la teoría del Estado y examinamos sus partes, nos encontramos que la sociedad se compone de individuos antes que colectividad. El fenómeno de construcción del Estado, más allá de lo normativo o la influencia del poder, nace en la psique, en la autoidentidad del individuo. El ser humano es conceptualizado desde distintas perspectivas, según cada ideología. Un individuo, indivisible, que puede partirse pero no pierde su integridad. Una persona, palabra que deriva de la máscara del teatro romano para proyectar la voz en los anfiteatros. Concepto que se traslada de un objeto a un concepto como lo humano. No todas las personas son seres humanos, tal como las personas jurídicas, ficciones que con derechos y obligaciones pueden actuar en lo económico, como el Estado, que tiene bienes inscritos a su nombre y contrata todo el tiempo a través de licitaciones y empréstitos. El Estado es una persona invisible, como la describe Carlos José Gutiérrez en su libro Filosofía del Derecho. Supera en grado a las demás personas jurídicas, ya que él es atinente toda la actividad normativa del sistema jurídico y sobre esa personalidad proyecta la imputación de obligaciones por parte de la colectividad en lo interno y su potencia al resto de estados hacia lo externo. En la política, el Estado asume la forma de ente, es decir, un ser con forma real e incluso se le representa con características humanas, como la fisiocracia, que lo describe con sintomatologías, como la salud, enfermedad, o como la ilustración de la portada de Leviatán de Thomas Hobbes, con espada y báculo en sus manos. Así, la doctrina del derecho administrativo describe al ente conformado por órganos como si se tratara de un ser vivo. ¿Puede el poder político imponerse sobre la voluntad del individuo? ¿De qué forma el Estado asume la posibilidad de gobernar al individuo? Baudelaire escribió sobre la Legión de Honor. El que pide esa medalla parece decir, si no me condecoran por haber cumplido con mi deber, no lo volveré a cumplir. Si un hombre tiene mérito, ¿para qué condecorarlo? Si no lo tiene, se le puede condecorar, ya que eso le dará lustre. Aceptar una condecoración es reconocer al Estado o al príncipe el derecho de juzgaros, de haceros ilustres. El honor para Shakespeare queda reflejado en el discurso de Marco Antonio ante el pueblo de Roma y el cadáver de su amigo Julio César. Cuando el pobre lloró, César lo consoló. La ambición suele estar hecha de una aleación más dura. Pero Bruto dice que César era ambicioso y Bruto es un hombre de honor. Todos visteis que en las Lupercales le ofrecía a César 3 veces una corona real y 3 veces se la rechazó. ¿Eso era ambición? Pero Bruto dice que era ambicioso y es indudable que Bruto es un hombre de honor. No hablo para desmentir lo que Bruto dijo, sino que estoy aquí para decir lo que sé. El sujeto deviene en súbdito, sub lo que está debajo, sometido a un poder, asido por el control del Estado. El sujeto no puede escoger qué leyes de orden público le aplicarán en un territorio.
En Costa Rica, por ejemplo, la pena de muerte fue abolida en 1871, pero hay costarricenses que por la territorialidad en la aplicación de la ley penal han sido condenados a muerte en estados donde así las leyes lo admiten. Ser humano es la conceptualización más integral de nuestra existencia individual. Al hablar de ser, nos adentramos en una discusión de hondo significado. ¿Qué es el ser? Lo contrario al ser es el no ser, la nada. Pero también podemos preguntarnos, ¿qué es la nada? Somos, pero si somos de nuestras aptitudes, apetencias, creencias, nuestro nombre e identidad, dejaríamos cada vez menos de ser, si las perdemos incluso parcialmente. No desde una perspectiva biológica, sino integral. En tanto describimos al ser, el mismo deja de ser. En tanto describamos a la nada, empieza a ser. El tiempo nos despoja también de nuestro ser y nos transforma. La construcción psicológica de la niñez no es igual en la tercera edad. La aporía en el pensamiento, como contradicción de nuestras creencias a través de la experiencia y el aprendizaje, en lo cognitivo y en el entorno reflejan nuestra mutabilidad. Heidegger en Ser y Tiempo, en 1927, y Jean-Paul Sartre en El Ser y Nada, en 1944, plantearon cómo el ser está rodeado de entes creados y que su esencia es el ser ahí, es decir, cuando estamos arrojados simplemente al devenir. Una explicación al fenómeno del poder y el ser es la ofrecida por Jim Morrison en este poema. Puedo hacer que la tierra se pare en seco, hacer desaparecer los coches azules. Me puedo hacer invisible o pequeño, puedo ser gigante y alcanzar las cosas más lejanas. Puedo cambiar el curso de la naturaleza. Puedo situarme en cualquier lugar en el espacio o en el tiempo. Puedo invocar a los muertos. Puedo percibir sucesos de otros mundos en lo más profundo de mi mente y en la mente de los demás. Yo puedo, yo soy. En tanto el ser humano no tiene el poder de modificar su devenir, deja de ser. Al dejar de ser, construye entes como Dios y el Estado e ideas eternas como la justicia. Nos orientamos a través de la construcción del pensamiento y por medio de ficciones sobrellevamos nuestra existencia. Hobbes escribió: la vida es brutal y breve. Dependerá de la existencia de cada uno. Lo cierto es que a través de los conceptos tratamos de entender nuestro entorno y a nosotros mismos. La mayor ficción quizá es el tiempo, caracterizado por la relatividad. Construimos conceptos para soportar nuestro devenir. Otras ficciones que hemos construido son la moral y el derecho. Ambos órdenes con características normativas como formas de dominación cambiantes en su trayectoria a través de la historia. La existencia de elementos ontológicos determina la teoría del Estado como la razón, la verdad, la libertad, la justicia. Esos conceptos dan base y aspiramos que sean protegidos por la unidad política hegemónica en un territorio. El contenido de esos conceptos es diferente según tiempo y lugar. Los crímenes del Estado Islámico no son expresiones de la justicia desde la teoría del Estado social y democrático de derecho. El relativismo moral no escapa del cuestionamiento y la reflexión. La historia nos lleva a entender y definir los axiomas de la teoría, como la división de poderes, la vida humana, el debido proceso, las garantías sociales y otros. Durante el curso vamos a explorar las diferentes formas de pensamiento en la historia. En la Edad Antigua, es decir, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, vamos a estudiar a Sócrates, Tucídides, Platón, Aristóteles, Polibio y el desarrollo del concepto de Estado y justicia en la República Romana. En la Edad Media, es decir, a partir del año 476, cuando fue la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta 1453, en la caída del Imperio Romano de Oriente, vamos a estudiar autores de la filosofía política como Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Dante Alighieri. En la Edad Moderna, es decir,
de 1453, caída del Imperio Romano de Oriente, hasta la Revolución Francesa, 1789, vamos a estudiar autores como Nicolás Maquiavelo, Thomas More, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Y de la Edad Contemporánea, es decir, de la Revolución Francesa hasta el inicio de la Edad del Conocimiento, a autores como Karl Marx, Edward Bernstein, Max Weber, Hans Kelsen, Hermann Heller, y a partir de las últimas clases de nuestro curso, ¿cuál es la filosofía política de la teoría del Estado en la Edad del Conocimiento? Es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, con autores como John Rawls, Michel Foucault y Jürgen Habermas. La moral y el derecho son ficciones creadas para sobrellevar el devenir del ser humano, ya que los órdenes normativos solucionan de alguna forma el conflicto propio de la convivencia en sociedad. Construcciones ideológicas que las podemos sumar a la teoría del Estado, no solo de forma descriptiva, sino crítica. La defensa de esos órdenes normativos y en suma de la cultura que se crea necesaria para la civilización conlleva la orientación de los modelos políticos. La sociedad occidental se basa en tres pilares: la filosofía griega, el derecho romano, legado de los jurisconsultos que permanece aún en nuestro Código Civil, por ejemplo, y la moral judeocristiana. Estemos o no de acuerdo con los principios de estos pilares, es innegable su influencia hasta nuestros tiempos. A lo anterior podemos sumar otras influencias como el racionalismo de la Ilustración. La moral y el derecho son órdenes normativos que no necesariamente coinciden. Tienen áreas que comparten, y ya en el siglo XXI el derecho ha abarcado las formas de vida y el ámbito de lo privado del ser humano a través de la regulación. Así, la normatividad se acerca a abarcar la vida del individuo como un eclipse, pretensión contenida especialmente por ideologías totalitarias, en las que el Estado controla la totalidad de la vida privada, suprimiendo la autonomía de la voluntad. La justicia no es sinónimo de derecho. Al hablar de justicia, nos referimos a la idea eterna del iusnaturalismo, que se impone en cualquier tiempo y lugar por razón de nuestras aptitudes como seres humanos. Es decir, la vida, la libertad, la propiedad, la felicidad, el bien común. El derecho es el sistema normativo vigente que surte efectos jurídicos combinatorios de acatamiento obligatorio por haber sido promulgado por las instituciones y procedimientos preestablecidos por la sociedad constituida en Estado. Lo anterior plantea el dilema que Couture cita en sus mandamientos del abogado. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. El aforismo dura lex sed lex, es decir, dura es la ley, pero es la ley, se contrapone con la frase de Cicerón, summa ius, summa iniuria, es decir, sumo derecho, suma injusticia. ¿Qué debe imperar? ¿La aplicación del derecho, aunque el mismo pueda ser injusto? ¿O la consideración de que la aplicación estricta del derecho puede justificar actos injustos? La dogmática como construcción de principios de la normativa vigente se construye a través de varias perspectivas: la historicidad, en el que la normativa es devenir de la historia, o la sociología jurídica, en la que cada pueblo debe definir su sistema jurídico a la luz de la realidad presente.